Y comenzamos el consultorio jurídico para hablar sobre autodespidos hoy con Daniel Stingo y asociado. ¿Cómo están, niños? ¿Bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo va el descanso? Está bien. ¿Está bien? ¿Está Sí, rico descansar un poquito? Sí, estamos ¿Cómo descansando estuvo un ayer apuntes sindicales? Estuvo Aprovecho bien de también. preguntar. Sí, estuvo la presidenta de los trabajadores del cobre. Varias personas aquí estaban comentando sí. cosas de ayer aquí. Sí, estuvo bueno lo ayer. Me gustó porque hubo participación de 2 mujeres y 2 hombres. Ah, Así estuvo que parejo el panel. sí. Paritario. Piso y techo, todo al mismo Claro. tiempo. Casandra, gusto Exactamente. saludarte en esta oportunidad. ¿Cómo está? Les he traído Insigne una... abogado. Insigne abogado, eso me vengo gusta. como abogado a informarles que están despedidos. Ah, No, pero ¿cómo? Y está vendiendo tazones también porque... Es que eran de Rodrigo y yo puse uno más que tiene agua. Ay, qué chistoso. Voy a aprovechar de servirme agua. Sí. Primero, Daniel, ¿hace cuánto tiempo que existe esta figura del autodespido? Porque no es, o sea, en términos de todo lo que tiene que ver con los tribunales de justicia, no es tanto tiempo que existe, No, digamos, sí, ¿no? existe hace mucho, no es conocida, es verdad eso, Perfecto. no es muy conocida. El autodespido, mira, en esta oportunidad voy a leer parcialmente 2 artículos que se refieren al autodespido. ¿Y ¿Dos para qué? Para que se artículos? entienda. Sí, Guau. en fondo el 171, que es el que lo consagra, y el 162, que es las causales un poco. Ya. Y es interesante porque cuando hablamos de autodespido, los trabajadores, cuando están con algún problema en una empresa, me están presionando para que renuncie, dicen los trabajadores y trabajadoras. Y la gente se lo plantea, no, ya no me aguanto más, quiero irme de esta cuestión, no me van a despedir, voy a renunciar. Y no, está la oportunidad de autodespedirse. Y cuando uno se autodespide, ahí está el artículo 171, cuando uno se autodespide le dice al empleador, tú incumpliste las obligaciones del contrato y me tienes que pagar a mí la indemnización por año de servicio, la indemnización por falta de aviso, o sea, los 30 días, digamos. Tú me tienes que pagar igual como que me hubieras despedido tú por el 161, o sea, necesidad de la empresa. Me tienes que pagar a mí por tu incumplimiento. Entonces eso está consagrado en el artículo 171 que está en la pantalla, dice, si quien incurriera en las causales, mira las causales, el número 1, y cuando hablamos, y por esto te decía yo el artículo 160 número 1, Claro. conducta de indebidas de carácter grave del empleador, por ejemplo, falta de probidad. ¿Sabes lo que es la falta de probidad? Robar. Así se le llama eufemísticamente falta de probidad, es robo. O sea, si... ya, Si el empleador te roba, Mira por qué ejemplo. interesante. O si está robando en general y tú dices, Eso no, yo pero digo, no me no presto. quiero pues. ser parte de esto. Exactamente. Ah, qué buena. Conducta de acoso sexual. Wow. Vías de hecho, ¿sabes? Otro eufemismo, vías de hecho es combo. ¿En serio? Sí, le llaman vías de hecho por el trabajador. ¿Por qué? Combo, patá. Que te peguen en el fondo. Sí, o sea, una cresca. cuando salió ese señor que, ¿te acordás que torturaba a sus trabajadores? Bueno, eso es, entre otras causales, ahí hay más. Y les pegaba, como que les pegaba cachamales. Bueno, pegaba. eso es vías de hecho ejercida por el empleador. Mira. Injurias proferidas por el empleador. Pues estoy leyendo, dando vuelta, digamos, dice el trabajador. Injurias, que te ofenda, que te ofenda, que te injurie. Conducta inmoral de parte del empleador. También hay que probarlo, eso Wow. sí. Eso tiene Conducta de acoso laboral. Y aquí me quiero detener 2 segundos. Estamos hablando de la conducta de acoso laboral. Mucha gente dice, yo me quiero ir, me están acosando. Aquí está tipificado en el artículo 171 que dice, si el que incurriera en las causales del número 1 fuera el empleador, podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo. Entonces están las causales del 161. Si te acosan sexualmente, si te pegan, si te injurian, si te persiguen laboralmente, acoso laboral, tú puedes autodespedirte. También te puedes autodespedir en el número 5, y yo lo estoy haciendo bien clara para que la gente sepa. Número 5. Actos u omisiones imprudentes, temerarias que afecten la seguridad del funcionamiento del establecimiento o la seguridad de los trabajadores. O sea, si hace actos el empleador que afectan tu seguridad como trabajador, claro, estamos hablando de que te expone, por ejemplo, para un accidente laboral, hace cosas temerarias, etcétera. El empleador, tú también te puedes autodespedir. Y la tercera es la más común, que es el número 7, que ahí lo dice, que nosotros los abogados le llamamos el cajón desastre. Cabe de todo ahí. Que es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. En ese caso, el trabajador se puede autodespedir, o también llamado despido indirecto. Ya. Entonces, en este caso,
tú le dices, me voy, tengo 60 días, le tengo que mandar una carta, ¿cierto? La carta para decirle, ¿sabe qué? Le pongo término al contrato y demando. Y además, en el caso del 7, tú le subes 50% más de la indemnización. Por ejemplo, si te debía 5 años y eran, no sé, 5 millones de pesos, le pones 2,5 millones más. 50% más. ¡Wow! Sí. Y en caso del 1 y el 8, o sea, cuando hay conductas temerarias, cuando hay, no sé, acoso, etcétera, son 80% más de la indemnización. Ah, miércoles. Claro, porque no se la lleva tan gratis el hombre. Y tienes que mandar la carta. Ahora, y tienes que demandar en un tribunal diciendo que te autodespides. ¿Cómo tener pruebas? Interesante. Me gusta mucho esto. Entonces, ¿cómo tener pruebas? Por ejemplo, yo siento que mi empleador me está acosando. Bueno, ¿cómo logro tener pruebas del acoso? Excelente pregunta, tú. Difícil. Porque lo que hay que... Yo siempre digo lo mismo, ¿cierto? Siempre he dicho y siempre digo que Hassan me debe 5 millones de pesos y yo no puedo demandar. Pero si yo no logro probar que Hassan me debe 5 millones de pesos, el tribunal me va a decir, para la casa con su demanda, incluso lo puedo condenar en costas por demandar a Hassancito. De forma frívola. A Hassancito. Sin evidencia. Frívola. Exactamente. Entonces, sin ningún documentito. Exacto. Entonces, al final del día, lo más importante son las pruebas. Y entonces hay diferentes tipos de pruebas. Y aquí es muy importante que nuestros radioescuchas y teleoyentes estén pendientes. Los testigos. Si usted tiene a alguien que trabajaba ahí, porque si sigue trabajando ahí no va a querer testificar en contra de su empleador, pero si trabajaba ahí y se retiró, y usted dice, él vio cuando me garabateó, vio cuando me maltrató, que no sé qué, que me mandó, por ejemplo, a trabajar a la bodega cuando yo soy secretaria, o sea, me hizo cambios irregulares de trabajo, etcétera. O esos son testigos. Los testigos pueden declarar en un juicio y decir, mire, ¿sabe qué? Este hizo tal cosa, no le pagó el sueldo, porque es un incumplimiento grave, no le pagó el sueldo en el momento que debía pagárselo, por ejemplo, se lo pagaba 15 días después. Claro. No, eso también es un incumplimiento grave. ¿Cómo te van a dejar 15 días sin sueldo? No te pagan las imposiciones, también incumplimiento grave. Testigos. Otro, los documentos que dice Hassan. WhatsApp. Te manda correos electrónicos. Todo aquello que pruebe a través de documentos, WhatsApp, correos electrónicos, todo este tipo de cosas, también tú lo usas como prueba. Y si no existen, tú los construyes para dar cuenta que está. Entonces tú le dices, ¿sabe, jefe? En un correo, no me gustó la actitud que tuvo usted el martes al decirme que yo soy un papá y que hago mi pega como la pipi. Por favor, no sé qué. Entonces el otro te va a tener que contestar. Claro. El jefe, para decirte, ¿sabe qué? Mire, ya no va a pasar más, o no sé qué, mire, no sé qué. Pero, o sea, tú construyes las pruebas, porque muchas veces es palabra contra palabra y ahí el juez tiene que decir, ¿sabe que no me logró convencer? Hay que volver a lo que está escrito. Entonces, o sea, hay mucha comunicación escrita, sobre todo por redes sociales. Exactamente. Entonces, las pruebas son documentos, ¿cierto? Testigos, confesión, si tú logras llevar al juicio al empleador y decirle que confiese, pero ese día usted lo trató mal, según dan cuenta no sé qué cosa, sí, porque él hizo mal la pega, ya, ahí hay una confesión, ¿me entiendes? Hay que lograr generar las pruebas antes, ¿no? Generalmente son documentos, generalmente son el maltrato, te lo hizo a través de esto, lo otro, o con testigos, o por ejemplo, en un WhatsApp grupal, o en un mail, donde hay más gente. O te cambió de un lugar de trabajo y tú sacaste una foto, mira, ahora estoy trabajando acá en la bodega, de espalda a la pared, estoy ridiculizando, cuando mi pega es de vendedor, me cambió del lugar de trabajo, eso también es un acoso, claro, una causal dentro del acoso, ¿no? Entonces, hay causal. Entonces, cuando alguien siente que su trabajo ya no es lo mismo que tenía antes, porque está funcionando de otra forma, porque lo están acosando, porque le están haciendo la vida imposible, porque no le están dando las oportunidades que le dijeron, todo ese tipo de cosas, bueno, en ese caso existe entonces, y esto es muy importante, no renuncie, no presente carta de renuncia, usted autodespídase. Consulte un abogado, el abogado le ayuda a redactar la carta de autodespido, y con esa carta uno, con la demanda, la presenta en el tribunal y empieza el procedimiento laboral con la demanda, la constatación de demanda, ¿cierto? La audiencia preparatoria de juicio, donde se puede llegar a acuerdo. Acordarse que siempre en la audiencia preparatoria de juicio se puede llegar a acuerdo porque el juez tiene la obligación de llamar a un acuerdo. En la audiencia de juicio. Y después viene la audiencia preparatoria de juicio. Después la audiencia de juicio donde se presentan las pruebas, los testigos, la confesión, los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la sentencia que dicta el tribunal. Tenemos varias preguntas. Era la idea. Pero antes, yo quiero hacerte una. ¿Grabarse sirve o no? Porque no siempre lo aceptan como prueba. No, buena pregunta, tú. ¿Por qué? Porque en verdad
Se supone que tiene que haber consentimiento de la otra parte cuando está... Claro, entonces, te voy a grabar pegándome. Bueno, Como- es que tú le dices, po. O sea, ¿sabes qué? Me estáis ofendiendo, tú voy a grabar esta situación. Porque tú me estás... Entonces tú se lo adviertes en ese momento. Perfecto. Y el otro, si te sigue, ya sabe que lo están grabando y sigue, no sé qué, tú ya tenéis la grabación. Hay un par de juicios por ahí en que se aceptaron Sí. grabaciones no autorizadas. Pero normalmente el tribunal te la puede, como prueba, Cuestionar. la puede sacar, porque hay un artículo explícito que dice que tiene que ser, que puedes sacar las pruebas no obtenidas legalmente. Pero si tú le dices, porque los acosos son, los jefes nunca no se dan cuenta cuando es acoso. A veces están acosando sin darse cuenta. Es que el que no le gusta esta empresa se puede ir, aquí hay que ponerse la camiseta, y ustedes que creen que no sé qué. O sea, y eso es acoso. O sea, tú tienes que hacer una pega, te pagan por hacer una pega, no porque te estén hinchando las que te dije, ¿me entendí? Entonces, Exacto. la mayoría de la gente que se autodespide es por maltrato, que está en el artículo 2 del Código del Trabajo, por discriminación también, y eso también es acoso. O sea, todo eso está metido dentro de... O lo metes dentro del acoso o incumplimiento grave, porque dentro del cumplimiento del contrato no está que te ofendan, que te discriminen. ¿Me explico, no? O sea, Sí, todas esas cosas absolutamente. están o en el número 1, o en el número 5, o en el número 7 del artículo 160, en que tú dices, el empleador hizo eso conmigo. Vamos con preguntas del público. Recuerden que pueden enviar sus preguntas también al más 569-91010672. Pregunta Carla Martínez. Consulta, querido Daniel. ¿Una educadora de colegio particular subvencionado puede autodespedirse? Of course, cualquier trabajador puede autodespedirse regido por el Código del Trabajo, digamos, cualquiera. Si ella es asistente de educación por ejemplo, su contrato decía que estaba para una cosa y la están usando para 5, bueno, ¿por qué? Pues si el contrato determina que tiene tu función de asistente de educación, ¿por qué la están haciendo limpiar los baños? ¿Por qué la están haciendo, no sé, cocinar cuando no viene la tía que cocina? O sea, oye, para un poquito, tus funciones tienen que estar en el contrato. Entonces, si te están haciendo labores que no corresponden a tu pega, tú puedes también autodespedirte. Hay que tener pruebas, pero también puede, porque tus funciones están determinadas en tu contrato o deberían estar en tu contrato de trabajo. ¿Ya? Perfecto. Hay otra, es como comentario pregunta, porque Ruth Riquelme Sí. nos demuestra más o menos cómo funciona el asunto porque ella se autodespidió. ¿Ya? Dice que yo todavía estoy Ah, sí. esperando que vengan a fiscalizar. Hice la denuncia por autodespido. Incluso el jueves 30 de diciembre me tuvieron como conserje pasada la hora de mi trabajo cubriendo un turno. El otro conserje, digamos, en complicidad con la administración y el comité se fue al médico. Yo sufro hostigamiento, por eso la denuncia. Pero hizo una denuncia. Ahí, buena la observación. Ella no se ha autodespedido, no ha mandado una carta de autodespido. Lo que hizo fue poner una denuncia en la Inspección del Trabajo para que vayan a fiscalizar, Claro. que también sirve como prueba. Una Porque prueba es que vaya la gente de la Inspección del Trabajo, fiscalice y note las faltas, ¿no? Perciba y multe eventualmente al empleador por las faltas al contrato de trabajo del trabajador o trabajadora. Perfecto. Entonces, claro, ella lo que hizo fue denunciar en la inspección y la inspección tiene que ir a fiscalizar, a decir por qué está 3 horas más de su trabajo acá y más encima no le pagan hora extra, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todas esas cosas son incumplimientos del empleador que uno puede pedir también la fiscalización de la inspección del trabajo, pero además autodespedirse, pero una prueba que sirve también en la fiscalización de la inspección del trabajo. Entonces, ella tendría que hacerlo, ¿cómo para apurar este Sí. trámite? Ella tendría que hacer la carta Sí, claro, de e autodespido. irse. Cuando uno se autodespide, se va. Presentas la carta en 3 días y te vas. Te vas. Te vas. O sea, Entonces, la Ruth tiene que renunciar, no renunciar, No tiene que renunciar. presentar la carta de Eso. autodespido, no quedarse ahí. O esperar que fiscalicen, ¿Y dónde la presenta? se la presenta al empleador. Y va y ¿Al se la- empleador? Pero claro, pues, si es una carta de autodespido, tú se la presentas al empleador y que te la timbren en recepción. Si no lo hacen y tú se la mandas vía correos de Chile, no otro tipo de correo. mira. No otro tipo, porque la ley, absurdamente, como Correos de Chile era de todos los chilenos y era una empresa estatal, se hacía atrás. Entonces, la ley sigue insistiendo que es Correos de Chile, tú mandas la carta de autodespido con la constancia, si tienes toda la constancia que lo mandaste, toda esa cosa, sirve para el juez decir, ya, usted mandó la carta de autodespido en tal fecha, aquí consta que la mandó por Correos de Chile, o si no, la más y te la timbran en la recepción de tu empresa y te vas.
Porque tú ya te autodespediste, ya no estás trabajando. ¿Alguna pregunta? El momento Hassan? que llega la fecha de la carta de renuncia. Tú la presentas, claro, tú le puedes, tienes 3 días, o sea, le puedes poner hace 2 días atrás, porque te autodespediste el día 4, pero la llevaste el día 5, da lo mismo, tienes 3 días. Pero en el fondo es hacerle llegar la carta de autodespido. Normalmente te la redacta un abogado para que ponga las causales de la mejor forma posible, para que después tú la puedas acompañar en el juicio. Entonces, esa carta de autodespido tú la presentas al empleador, en donde recibes los documentos, o la mandas por Correos de Chile, certificado, por cierto, Correos de Chile certificada, y después de eso tienes 60 días desde que te autodespediste para demandar, ¿no? 60 días hábiles, dice la ley. Entonces el abogado te redacta la demanda, la ajustan y la presentan. El empleador tiene ahí plazo para contestar la demanda hasta 5 días antes de la audiencia preparatoria. Y por lo tanto, entonces ya se inicia el juicio y la tiene la audiencia preparatoria, todo eso. La Ruth nos da más detalle, ¿eh? Dice que el nuevo administrador varias veces hemos tenido diferencias. Me trata muy despectivo solo por ser auxiliar de aseo y la única mujer. Ruth, y además te hicieron estar en otro... Una función que no función corresponde. que no te corresponde, como ser conserje, que tú que eres solo vaya- auxiliar de aseo, entonces Sí, debería autodespedirse. yo Sí, creo, la pero Ruth. tiene que tener prueba, Ruth, ojo. Eso sí. Que vaya alguien y esté ahí cuando él la trate mal, mándele un WhatsApp diciéndole no me trate más mal para que él conteste, mande un correo electrónico a la administración diciendo que esto no puede seguir, que ya pasó esto, esta fecha, pasó esto. Genere las pruebas, hay que generarlas. No tengan miedo, las pruebas se generan. Claro, y ella podría, yo creo que puede demostrar que ese día tuvo que trabajar doble turno, tuvo que hacer una función Tiene que no que le demostrarlo, correspondía, y como porque lo- testigos tiene, porque está la gente que Que del tiene edificio. que tiene que estar dispuesta a declarar por ella, sí. Exacto. Pero sí, no es extraño que los empleadores empiecen a presionar a los trabajadores y trabajadoras para que renuncien, para que se vayan, en vez de hacer el despido como debiera por el 160 necesidades de la empresa, digamos. Y no lo hacen, sino que empiezan a presionar para que se vayan. Y en ese momento lo que corresponde es un autodespido. Usted va a obtener toda la indemnización que le corresponde por año de servicio, sumada más un 50%, más la mes de aviso y las vacaciones, por cierto, como siempre. Si la Ruth Riquelme está trabajando como auxiliar de aseo, ¿cierto? Cierto. Y en algún momento le piden a ella cumplir esas funciones de conserje, tiene que estar un WhatsApp, algo escrito que hace esa petición, ¿cierto? Claro. Y en ese momento uno puede responder, pero que me tiene que pagar por esos servicios, por ejemplo. Y que es Ella súper dice que nunca la importante. han pagado. No, eso es otra cosa, pero Claro. el punto es que si normalmente tiene que haber algún tipo de comunicación escrita. La gente igual hace mucha comunicación por WhatsApp, por mensaje de texto. Por correo electrónico. Y Sí. eso vale la pena porque es una prueba. Hay Esos una son pruebas. conversación Absolutamente. establecida. No, muchas pruebas son por vía electrónica, muchísimas pruebas, muchas por testigo, también por fiscalización. Si va a la inspección del trabajo y mira y ve lo que está pasando, lo hace constatar en una fiscalización, y esa fiscalización tiene una prueba. Y bueno, también, mira, normalmente los empleadores reconocen parcialmente las cosas, porque no cualquiera se va porque le dio la cosa Se nomás. concilia, llegan a acuerdos. Bueno, ¿no? en la audiencia Finalmente. preparatoria el juez tiene obligación, voy a reiterar, en la audiencia preparatoria el juez tiene obligación de proponer bases de acuerdo, así se llama. Bases. Él tiene la obligación, si no lo hace el juez, el juicio podría ser anulado. Tiene que hacer la propuesta de bases de conciliación. Si no hay, sigue con el juicio, pero si hay, llegan a acuerdo y se firma ahí la forma de pago y todas esas cosas y termina el juicio. Pero tiene que haber una base de conciliación propuesta por el juez. Incluso cuando tú llegas al juicio, muchos jueces te dicen, ¿conversaron las partes? Muchas veces te dicen, Perfecto. ¿conversaron las partes? ¿Quieren conversar ahora afuera? Entonces a veces los abogados de empresa dicen, no tengo instrucciones de nada y no puedo conversar. Pero no va a llamar, entonces el juez le dice, detenga la grabación. ¿Por qué no llama a su empleador y le dice que tal cosa y aquí estamos con la... Entonces el abogado a veces dice, no, yo tengo instrucciones de seguir con el juicio, o otras veces ya yo voy a llamar a mi cliente, llama claro. por teléfono y ahí empieza una negociación. Eso es distinto que los tribunales civiles, ¿cierto? Muy distinto. Porque acá lo que conversamos la última vez, que no fue suficiente, que El no tribunal tuvimos suficiente laboral para es aclarar distinto, eso. claro. Que, claro, cuando uno tiene un contrato civil, tú dijiste cuando estuvimos conversando del tema de los honorarios, Sí. cuando hay un contrato civil es entre partes que son Iguales, en jurídicamente teoría, iguales. entonces en un tribunal civil, además el procedimiento civil es muy malo, es todo por escrito, papeles, ahora por lo menos son todos papeles vía internet.
pero son papeles, y hay una audiencia si es que... pero en cambio en los tribunales laborales, en los tribunales de familia, en los tribunales del crimen, o sea, esos tres son todos orales en audiencias y la resolución y todo se hace en audiencia. Sé que hay una Sí, tenemos audio de WhatsApp. A propósito de la oralidad. de la oralidad. Que ahora es Porque lógico tenemos que sea varias oral. preguntas escritas también, pero tenemos también un audio. Vamos con el audio aquí al más 569-9101-0672. 3 preguntas. Vamos. Estimado Daniel, habla Joel Moya. Una consulta. Las personas que apoyan la labor educacional no están bajo Código del Trabajo, como tú sabes, están bajo un estatuto especial. Claro. ¿Se pueden autodespedir en caso que concurran alguna de las causales que dan pábulo al autodespido? ¿Podría el empleador SLEP o DAEM alegar que, digamos, no desconocer, digamos, la competencia de los tribunales laborales en esta materia? Otra pregunta, ¿yo puedo usar las imágenes de las cámaras de vigilancia sin que necesariamente esté el prerequisito del consentimiento? Porque esas están ahí y son de conocimiento de todo el mundo. Entonces yo podría usar una de esas imágenes sin que necesariamente esté sobre aviso el empleador. Muy bien, interesante eso, Vamos Tengo con la tercera. lindo, una consulta. Un profesor que lleva 30 años trabajando en el colegio, que en todos esos 30 años se ha capacitado miles de veces, tanto usando los recursos que tienen para capacitación el colegio como recursos propios, que tiene ya un magíster, y llega una persona nueva y la ponen en un puesto más alto que él. A él nunca lo ascienden. Como coordinador, como qué sé yo. Entonces, y sin embargo, viene gente con 0 capacitación, solamente el título universitario, y al tiro 2 años y queda como coordinador y al profesor nada. Él puede denunciar eso como maltrato, puede autodespedirse usando eso. Esa es mi consulta. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Es un colegio particular, muy caro, de acá de La Serena, pero no sé por qué no premian a los profesores que se capacitan. Harta pregunta sobre educación, sobre temas que tienen que ver con... Bueno, ahí educación pública, las 2 preguntas de Joel. Sí, a ver, Joel es abogado, ojo, sí. Entonces cacha mucho. Pero lo que está diciendo Joel es la persona que dice, que describe como ayudante, en fondo, en la labor educativa. Claro, tendría que estar por estatuto administrativo, pero hay muchos asistentes de educación que trabajan en colegios privados. Y yo me refería a aquellas que trabajan en colegios privados. Porque si estás bajo el estatuto administrativo no puedes. Hay otras fórmulas en el estatuto administrativo. No te puedes autodespedir. No, tú puedes pedir investigación. Puedes pedir sumario. Puedes pedir sumario, puedes pedirle a la Contraloría que se pronuncie, etcétera, etcétera. También. Pero hay fórmulas como de sumario en el estatuto administrativo. Pero yo me refería a que cuando este tipo de cosas pasa en los colegios que estén regidos por el Código del Trabajo, ¿no? Sí hay una situación que fue... Porque en el fondo el estatuto administrativo dice que en el caso, o el Código del Trabajo dice que si alguna situación no está regida por el estatuto administrativo, el Código del Trabajo es supletorio. Mira. Sí, pues se aplica el Código del Trabajo cuando no está regida esa materia en el estatuto administrativo. No ¿se entiende? sabía, no sí, sabía. pues. Ya, Y, por ejemplo, la típica la situación que pasaba con la violación de derechos fundamentales. Hay gente que empezó a pedir los tribunales laborales y eran funcionarios públicos y los tribunales se lo empezaron a conceder cuando había transgresión o violación de derechos fundamentales. Porque decía, es supletorio, no está en el estatuto administrativo, por lo tanto lo aplico. Claro. Y lo empezó a aplicar los tribunales laborales. Y eso después lo convirtieron en ley. Después el Congreso se puso las pilas y dijo, ya. La transgresión de derechos fundamentales lo voy a llevar al estatuto administrativo también. Pero en este caso sería una apuesta. Pero está regido por el estatuto administrativo el asistente de educación en caso que dependa de la municipalidad o dependa del Estado y no tenga código de trabajo. Estatuto docente nos dicen, claro, pero estatuto docente, lo que pasa sí. es que Dentro Daniel del mundo, lo estaba como generalizando. Estatuto docente, pero está dentro del aparato administrativo.
Las cámaras de vigilancia, claro que se pueden usar. Pues. Es una forma de prueba porque además es pública. Está la cámara ahí, está todo el día rato viéndote. Es una arma que se usa. O sea, es un instrumento que usan los empleadores pensado para los robos, ¿ah? Pensado para violaciones no para otras cosas. Lo que pasa es que a veces los empleadores lo usan mal. Claro. Yo siempre le recomendaba cuando yo trabajé en empresas que la cámara no puede estar sobre el computador apuntando un computador de un trabajador. Porque eso es meterse en la intimidad, y lo ha dicho la Corte también. Si hay una cámara detrás tuyo, Claro. que tienes tu Mostrando computador lo que tú escribes. y mostrando lo que tú tienes, eso es violación de intimidad. Es violación de intimidad. Aunque estuvieras viendo porno, es tu tema. ¿Me entiendes? Sí. Porque no puede meterse en la intimidad del computador tuyo, lo ha dicho la Corte. Lo dice la Corte. Entonces, cuidado con eso. Pero sí tú puedes usar las cámaras de vigilancia como forma de prueba. Si te agredieron. Sí, claro, eso se puede usar. Se puede usar las cámaras de vigilancia como forma de prueba, por supuesto que sí. Respecto de la profe, la verdad es que es súper sutil es complejo, ¿ah? ¿Habría una discriminación por edad? Yo creo que es una prerrogativa que tiene el empleador de elegir. De ascender a quien quiera. De ascender a quien quiera. Es injusto, puede ser injusto, pero no hemos avanzado tanto en este país como para llegar a eso. ¿Se entiende? Quizás lo que tendría que ser es como una seguidilla de cosas, porque lo que ella tendría que tratar o la persona que hay una en discriminación, la que ella habla, claro, que hay unas cosas, que hay un hostigamiento permanente en el tiempo. Bueno, la ley exige, ¿no? que sea permanente, Claro. También la ley lo dice, el Código del Trabajo que tengo acá, dice tiene que ser permanente, pero ojo, solo porque ascienden a alguien que no tiene los cursos, etcétera, no creo yo, podría ser que el tribunal lo acogiera, pero es muy difícil porque es una prerrogativa del empleador poner a sus colaboradores más cercanos para que lo ayude, lo apoye en su labor, digamos, ¿no? Vamos a seguir porque tenemos más audios de WhatsApp y más preguntas. ¿Qué pasó? Sí, no, digo, ya que estuvimos conversando de temas de funcionarios, ¿cierto? Y personas que están mandadas por el estatuto administrativo. Y la Magón preguntó este punto que es muy común en Chile, que qué pasa con los años de servicio a honorarios que te contratan de marzo a diciembre y en marzo te contratan nuevamente hasta marzo. Y eso pasa mucho en el Estado. Pero esto al final lo que están haciendo es evitar que pasen a planta y que tienen una seguidilla de otros derechos. Entonces, oye, ayer fue tema en el Consejo Municipal. Bueno, eso es, o sea, lo hemos hablado muchas veces, el contrato honorario a una persona que lleva años ahí, tiene una solución de continuidad, llamamos nosotros los abogados, por lo tanto tú le podrías probar a un tribunal laboral que es siempre lo mismo, marzo a diciembre, vuelvo en marzo a diciembre, vuelvo en marzo. Eso se prohibió en materia de los profesores, tú sabías que eso existía. Que existía mucho, y entonces está la norma ahora, que si tú llegas hasta diciembre, se prorroga automáticamente hasta marzo y tienen que pagarte enero y febrero. Mira. Ahora dice la norma porque los empleadores en materia de educación los echaban en diciembre y los contrataban en marzo. Bueno, eso en materia de profesores ya no existe. Ya ahora tiene que seguir hasta febrero. Pero si la administración pública lo empieza a hacer, yo supongo que el criterio será lo mismo en los tribunales laborales. Entonces, si hay una solución de continuidad, lleva 4 años el mismo cuento, se lo echan y vuelven a contratar. ¿Sabe qué? Aquí hay un contrato de trabajo indefinido, páguele los 4 años, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una cuestión obvia, ¿no? Porque estamos hablando de que aquí hay un aprovechamiento. Vamos con WhatsApp entonces. Recuerda mandarlos al más 569-9101-0672. Una pregunta, ¿existe jurisprudencia que valide el autodespido en el sector público, por ejemplo, personas que están a contrata o indebidamente contratadas a honorarios en un municipio, por ejemplo? ¿Viste? Ayer fue tema esto. Honorarios. Don Daniel, quisiera saber, bueno, mi nombre es Tomás, quisiera saber cómo es la manera de poder evadir de que el acusado, por ejemplo, si yo gano la demanda por despido indirecto, todo eso, y él me tiene que pagar a mí la condena en plata. Quiero saber cómo uno puede lograr de que sí o sí la pague. Wow. Si se tiene que hacer el despido indirecto a nombre de la persona, o en este caso el dueño, o a nombre de la empresa. Mira, qué importante esa pregunta. Claro, ¿a quién demandas? ¿Al dueño de la empresa o a la empresa? Sí.
A ver, la primera pregunta tiene mucho que ver con lo que estamos hablando últimamente. En caso de contrata, no, porque está regido por el Estatuto Administrativo de la contrata. Sí. Pero el honorario sí. De hecho, muchos de los honorarios se autodespiden. Porque el artículo 11, y lo recuerdo porque lo estudié, artículo 11 del Estatuto Administrativo dice que si alguien es contratado, tiene que ser contratado por una materia, ¿no? Y por un tiempo determinado, por un proyecto, ¿no? Entonces, el Estatuto 11 entonces nos dice que tiene que ser por un tiempo determinado y por una materia, por una especialidad también. Si estás 5 años contratado... Cometido se dice. ¿Ah? En lo municipal se dice un cometido específico. Pero no es la palabra que se usa en el Estatuto Administrativo, Claro. pero es lo mismo. Cometido Entonces, oye, párate un poco, porque lo tenés 5 años a honorario, tú dices, te autodespido porque hay un incumplimiento grave de las obligaciones de no hacerte contrato de trabajo, y le pegaste y vas a ganar. De hecho, ayer tuvimos, por eso fue tema en el Consejo, tuvimos que aceptar nosotros acuerdos extrajudiciales a los que se había llegado con personas que estaban en honorario, que venían de la administración anterior, y que demandaron al municipio. Es y que llegamos a acuerdos. Es mejor llegar a acuerdo. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque puede ser largo, Exactamente. porque puede pasar lo del segundo caso, que es que tú ganas un juicio laboral y el tribunal y el empleador no te paga. Y eso puede pasar ahora. Obviamente, tú tienes que demandar a quien es tu empleador, al que dice el contrato de trabajo que es tu empleador. Normalmente es la empresa, Claro. no una persona natural. Entonces, claro, pasan dos cosas. Uno, las empresas de papel, ¿no? Que son una prestadora de servicios, tiene un edificio arrendado y computadores. Y todo lo demás está en la cabeza, en los discos duros, en la cabeza de la gente, porque son prestadores de servicios, no tienen bienes durables, casas, autos, donde tú puedas cobrar. Entonces tú ganas el juicio, le ordenan pagar, no te paga, el propio tribunal manda al juzgado de cobranza, así se llama, juzgado de cobranza laboral y de tu jubilación, digamos, todo lo que las pensiones, entonces van al juzgado de cobranza, y los juzgados de cobranza tratan de cobrar, pero no hay nada. Y entonces los juzgados de cobranza mandan a tesorería un oficio para que retenga la deducción de impuestos y mandan también, así, hay que hacer lo que están haciendo los tribunales de familia, mandar a los bancos, bueno, también lo hacen, mandan a los bancos para que le retenga las cuentas corrientes, eso también lo están haciendo, Sí, pues se hace. pero algunos empleadores vivarachos no pagan. Sí. Y entonces la recomendación es, cuando uno tiene esa sospecha, al principio tiene que demandar no solamente a su empresa, sino que a varias, si es un conglomerado, por ejemplo, Claro. al propio personaje que es el dueño, que tiene varias empresas, y a ese señor, claro, necesita una declaración de que es una situación en que todos dependen de lo mismo, digamos, tienen el mismo domicilio, tienen el mismo empleador, o sea, el mismo dueño, etcétera, etcétera. Y ahí sí te lo pueden conceder, tienen que concederte esa figura para que tú puedas cobrarte en todo el conglomerado. Pero porque la gente dice, bueno, pero este tipo tiene una casa tremenda en la dehesa. Sí, pero tu empleador era la empresa. No el hombre, No el hombre, naturalmente. es claro. una persona jurídica, pero persona. Esa es la persona que tienes que cobrarle. Sí, pero no tiene nada, vendió todo antes. Y él vive súper bien en la dehesa y no sé qué, y puso otra empresa. Sí, pasa. Pasa Y es uno de los problemas que tiene el derecho laboral en la cobranza. Los empleadores, malas personas, tienen una empresa digo de papel, no de papel en términos de que no exista, sino que es un lugar que está arrendado, con computadores, y entonces al final cuando tú vas a cobrar algo, no hay cómo cobrarse de la sentencia del tribunal. Y coludido una empresa de papel, pero de papel que vende papel. Sí, pues, pues otro tipo de cosas. Ya nuestra productora estaba incluso diciendo usted ahí puede ser- muchas empresas de Claro. papel. Entonces, la idea es también puedes pedirle al juez que antes que embargue, que diga no puede mover ni una ápice de la empresa mientras no termine el juicio. A veces no te lo conceden, ¿ah? Triste eso. Claro. Pero Fernando Osorio dice, estoy en juicio laboral por despido injustificado y tutela. Ya. Tengo una grabación donde mi jefe dice que yo hice muy bien mi trabajo. Ahora dice todo lo contrario. ¿La puedo usar? Tratan. Que la presente, no se pierde nada, ¿no es cierto? Sí.
Capaz que se lo acepte. Capaz que se lo acepte el tribunal. La grabación puede ser que le digan que fue obtenida ilegalmente o puede que no, porque yo he visto algunos lado y lado, digamos. Sí, puede yo que... también he visto. Fernanda, está el caso de Rayena Araya, lo puedes ver. Ella se puso a grabar. El tribunal podría decir, mire, largo. no es legal, pero le sirve el convencimiento del juez. Si ese es el tema al final. Lo que tú quieres es que el Si juez la se presenta convenza igual. de que esto fue injusto y fue una tutela, vulneración de derechos fundamentales. Eso es, tutela laboral, vulneración de derechos fundamentales. Cuando pasa por sobre ciertos derechos que contempla la ley, y esa vulneración que está, no sé, hay varias fórmulas, ¿no? Pero no está en el autodespido. O sea, en el autodespido también tú te autodespides por vulneración y ahí la plata que te van a pasar es más, ojo. Porque el castigo de la tutela, que yo pensaba verlo la próxima semana, Lo podemos ver la próxima sí, semana igual. la vulneración son entre 6 y 11 sueldos más. ¡Wow! Más tu indemnización, entonces ojo con Ouch. eso. Casi Así, un pues. año. Claro, porque en el fondo estamos viendo de que la tutela nació por eso, por las vulneraciones graves a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Wow. Entonces por eso nació. Ahora, al Código del Trabajo hay que hacerle 500 cambios, o sea, toda la parte, por ejemplo, de huelga, de negociación por rama, hay que hacerle mucho cambio y hay que simplificar algunas cosas que los propios legisladores, por ser parte del establishment, no lo han querido hacer. Digamos. Estaba dentro de los más, en la encuesta CEP, dentro de las instituciones más prestigiadas aún, se mantienen los sindicatos. Sí, pues ya hay que seguir. Sí. Por eso tiene que ver usted Así apuntes que sindicales todos los miércoles a las 8 de la noche. Exactamente, Estamos con diferentes pues, ¿ves? dirigentes me sindicales. acordé cuando lo vi. Ayer anoche estuvimos con varios, es en directo, también nos mandan WhatsApp y cosas. Sí, para absolutamente. De hecho, por eso lo comentaban. ¿Tenemos WhatsApp? A ¿Tenemos propósito otro más? de lo mismo. Vamos. Tenemos otro WhatsApp aquí en el más 569-9101-0672. Hola, mi nombre es José Antonio. Para el caso de los trabajadores externalizados, en donde la aplicación de los artículos que mencionaron los está haciendo el cliente y no la empresa, ¿se aplica este autodespido? Gracias. Ay, qué buena pregunta. Sí, y buena noticia, tú demandas a los dos, ¿no? Porque tú eres un tercerizado, o sea, hay una subcontratación. Entonces tú demandas a tu empleador, que es subcontratista o contratista, y también Al cliente porque podría ser una subcontratación, una contratación y un mandante. Mandante, contratista, subcontratista. Y tú los demandas a los tres, los mencionas a los tres en la demanda. Y podría eventualmente el juez condenar a cualquiera de los tres y los tres pagarte. ¿A mí? Sí, porque los contratistas y las empresas mandantes tienen que cumplir ciertas obligaciones, ¿no? Verificar que esté pagado todo mensualmente, bla, bla, bla. Y si no las cumplen, se le puede cobrar a ellos también. Entonces, y pasa bastante que además lo que hacen las empresas mandantes es retener cierto dinero y no entregárselo a los contratistas o subcontratistas para, en caso de tener problemas, pagar directamente ellos si hay una demanda, ¿no? Las empresas más serias hacen eso. Yo soy una empresa mandante, contrato a una empresa para que preste un servicio, pero le retengo ciertas platas mientras no me compruebe que no tiene ni un trabajador con problemas y no tiene subcontratistas que tampoco tengan trabajadores con problemas. Esas son las empresas más serias. Pero sí, si tú eres subcontratista o trabajas para un subcontratista, contratas a tu propio empleador, o sea, demanda a tu propio empleador, que es el subcontratista, al contratista y eventualmente también a la empresa mandante. Por lo tanto, sí se puede obtener ahí algo, está pensado, porque lo peor que hay en este país, y una cosa que quisimos algunos es mucho decir, en la Convención Constitucional, tratar de bajar el subcontrato, que es una cosa terrible, solo dejándolo para cosas externas, porque en el fondo el subcontrato, ¿por qué tiene que ser que una persona que está, una secretaria aquí de la empresa mandante, la secretaria al lado es del contratista? ¿Y por qué? Y entonces lo que algunos pensábamos es decir, bueno, que sean muy puntuales los subcontratos, por ejemplo, aseo, que es una cuestión externa, seguridad, solo ese tipo de cosas, pero no lleno de trabajadores en una empresa, algunos contratistas, otros subcontratistas, otros del mandante. ¿Te acuerdas cuando estaba Mega, Oye, puro Mega? Sí, Nos pasó nosotros también sí. con Rodrigo que está acá,
en la empresa que trabajábamos, en Mega, había mucho subcontrato también. Ahí está, miren, qué buen mozo está este cabrón, esa chaquera preciosa que tiene ahí. No, pasa en muchas empresas. En las empresas de telecomunicaciones echaron a todos y contrataron a los camarógrafos, empresas contratistas. O sea, pero les dio, y son roles fundamentales. ¿Se acuerdan que externalizaron hasta las maquilladoras en un momento? Bueno, y esos son roles fundamentales. Ese era Promega, claro. Son roles fundamentales que deberían estar dentro de la institución. Todos los días hace turno, trabaja feriados. Es una de las peores cosas que existen en Chile. En Chile, en el mundo laboral, precarización del trabajo. Escúchese la palabra. Precarización del trabajo, un trabajo precario, la subcontratación de labores que deberían ser fundamentales y que son parte del trabajo propio de la empresa y no, o sea, del objeto central de esa empresa. Así lo pusimos en la convención. No me acogieron, no salió ni siquiera eso. ¿No acogieron ni de lo de la convención? No me acogieron ni los de la convención. Lo peleé, cambié el artículo varias veces, lo achiqué el artículo, lo modifiqué con mis asesores, un par de asesores ahí que estuvieron muy bien, Matías y otro cabro, me ayudaron harto, pero la convención no, los propios que estaban viendo los derechos laborales no lo pescaron. Fue una frustración personal. No, claro, no fue aprobada, pero eso fue una frustración porque yo estimé toda mi vida que una de las formas más terribles de precarización es la tercerización que hay en Chile, con contratistas y subcontratistas, y entonces el tipo que está con la máquina dentro de la mina tiene mucho menos derechos que el que está al lado y que está haciendo la misma pega. La misma pega y tiene mejores vestimentas y mejores protecciones. Está lleno de eso en Chile. Protección mejor, seguridad mejor, sueldos mejores. Y el contratista y el subcontratista. ¿Por qué existe la subcontratación? La subcontratación existe para pagar menos, pues. Sí, para eso es. Tal cual. Pero las empresas deberían ser solidarias. Lo que pasa, son por lo solidarias, menos, si es que afortunadamente, claro, sucede. Sí. Deberían ser solidarias. Son condenadas solidaria o subsidiariamente. Claro. Gabriela Sarraz dice, en Duoc la vulneración era del día a día. Formamos un sindicato y finalmente 109 profes demandamos y Duoc perdió todas las causas. Qué excelente. Hoy contrata a todos los profesores. Únanse al sindicato siempre. Me encantó ese comentario. Excelente comentario de Gabriela. Excelente. Y uno... no hablamos de Lucero porque lo voy a estudiar para la próxima Moche Oise, dice, ¿sí? Pregunta Stingo, ¿me puedo autodespedir de mi empresa matrimonial? Bueno, eso, entremos a derecho de familia, ahí, ¿eh? Se llama divorcio, querido. Ya. Próxima semana, divorcio. O vemos divorcio. Tribunales de familia también, como tribunales laborales, sí, buscan la conciliación. Y lo que pasa es que yo pretendo, si ustedes me permiten, y si no vamos a familia, no tengo ni un rollo, pero es hablar de la vulneración de derechos fundamentales, porque es una institución que hay que mostrar a la gente, hay que decirle, mire, existe esto, úsalo, puedes pedir fiscalización, incluso quedándote adentro de la empresa puedes demandar vulneración de derechos fundamentales, quedándote trabajando, imagínate. Entonces, tiene todo un cuento que hay que extender los derechos laborales, hay que darlo a conocer, hay que mostrar el derecho laboral, porque una de las cosas que estoy seguro, después me lo confirmaron, que más tenía preocupados a los empleadores en Chile, a los empresarios, era que se aprobara la negociación por rama, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros logramos aprobar, o sea, que todos los bancarios negociaran juntos, todos los de los puertos negociaran juntos, todos los que trabajan en el rubro de supermercados, del retail, negociaran juntos en una negociación que existe, en Uruguay, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. O sea, existe la negociación por rama, o por unidad económica, como ustedes quieran, territoriales, también pueden ser de la misma actividad económica en todas partes del mundo, pero en Chile no existe porque está muy precarizado el trabajo, no hay trabajo decente, no hay trabajo digno, y eso tenemos que combatirlo, y esa será mi labor de ahora en más. ¡Excelente! Con eso hemos terminado hoy día el consultorio jurídico de Daniel Stingo y asociados.